Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a seguir viendo el tema de prueba de escritorio. En este caso vamos a resolver el algoritmo del primo, si un número es primo o no. Vamos a contar la cantidad de números primos y no primos. Dice el ingreso finaliza cuando se ingresa un número 0 o 1. Bien, vamos a resolver el algoritmo y vamos a hacer la prueba de escritorio para este algoritmo. Y en este caso hay que determinar, se ingresa una serie de números y hay que determinar cuáles son primos y cuáles no son primos. Acá nos dice cuántos números se ingresan, no nos dice. Por tanto vamos a usar un repetir y vamos a pedir a cada rato números. Ingrese un número. En este caso el número le vamos a poner que se llame n. Bien, ¿cuándo va a terminar? Cuando ese número sea 0 y 1. Bueno, hasta que n sea igual a 0 y o el n sea igual a 1. Cuando tenga esos valores va a terminar. Bien, ¿cómo determinamos si un número es primo o no? Primero vamos a tomar el concepto de bandera. Vamos a poner una bandera, una variable lógica en verdadero. Si es, por ejemplo, verdadero, lo vamos a considerar que la bandera está para arriba. ¿Sí? Entonces para mí el número va a ser primo. Cuando la bandera esté abajo, o sea, tome un valor de falso, para mí no es primo. Entonces yo, por lógica, yo digo que, ¿cómo es el concepto de número primo? Un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo, ¿o no? ¿O no? Entonces todo número que yo ponga, ya sea un 5, un 2, un 3, siempre va a ser divisible por 1 y por el mismo, ¿que no? El 4 por 1 y por el mismo, ¿o no? Todo número, por ejemplo, más que ponga un 1000, el 1000 es divisible por 1 y por el mismo, ¿que no? Tiene por lo menos los dos divisores. Entonces vamos a crear una variable band. ¿Sí? Le vamos a asignar verdadero. Yo voy a decir que ese número hasta el momento, este número n, es primo. ¿Sí? Hasta el momento es primo. Acuérdense, para arriba es verdadero, entonces para mí el concepto de bandera es primo. ¿Sí? Cuando la bandera sea verdadero, para mí es primo. Yo digo que va a ser primo. Ahora, ¿cómo determinamos si el número es primo? Fíjense, yo tengo por ejemplo el número 5, n vale 5. Yo sé que se puede dividir por 1 y por 5, ¿o no? Pero nosotros vamos a descartar esa idea, que se puede dividir por 1 y por el mismo número. Vamos a buscar entre medio de esos números, entre 1 y 5, ¿qué número hay? El 2, el 3 y el 4. Vamos a buscar entre estos posibles números un divisor más. En caso que yo encuentre que uno de estos números que está de celeste lo pueda dividir al número, el número deja de ser primo. Probemos con el 5. ¿Este 2 lo divide el 5? No, ¿no? O sea, si lo divide, el resto es 0, ¿que no? ¿Lo divide el 5? No. Pasamos al siguiente. Cada número lo vamos a representar con una variable i. ¿El 3 lo divide el 5? No, tampoco. ¿El 4 lo divide el 5? No. ¿Terminé de analizar? Sí. Por tanto, si no hay ningún otro divisor aparte de los extremos, que ya es por lógica que ya sabemos, entonces el número sigue siendo primo. Bien, vamos a hacer lo mismo con el 4. ¿Qué número hay entre medio del número n, que sería 1? El número 4 sería... ¿Es divisible por 1? Sí. ¿Y por 4? Obvio que ya lo sé. Empecemos por el 2. ¿El 2 lo divide el 4? Sí. Por tanto hay un divisor. Entonces el número ya deja de ser primo. Por tanto la bandera tiene que estar en un valor de falso. O sea, para abajo. Sí. Verdadero para arriba, falso para abajo. Bien, entonces yo considero verdadero. Para mí todo número entonces que ingrese para mí ya es primo. Pero ahora, ¿cómo hago para buscar un posible divisor entre medio de esos números? Primero hay que darse cuenta, fíjense, el i donde empieza en 2. El 2 lo divide el 5, aquí fíjense, si fueron 4, empiezo por el 2 lo divide el 4. Si pondría un 1000, también ¿por qué número empiezo? Empiezo por el 2. El 2 lo divide al 1000, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces siempre empezamos a dividir por 2. Por tanto, me voy a crear una variable, en este caso una variable i, le vamos a poner en 2. Luego vamos a usar una estructura mientras. ¿Mientras qué? Mientras la bandera siga siendo verdadero, o sea, el número siga siendo primo, y a la vez que, fíjense que está ahí, solamente se mueve entre estos valores de por medio, no se pasa, digamos, del 5, del propio número. Por tanto, está ahí como tiene que ser con respecto a la n, que es el número. Tiene que ser menor. Entonces la i tiene que ser menor al valor del número. En este caso mi número es n. ¿Sí? Hacer. Si esas dos condiciones se cumplen, hacer. Pero ¿qué hago aquí? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo busco un posible divisor? Vamos a preguntar, che, ese número, en este caso n, ¿cómo hago para sacarle el resto entre... Fíjense, se va a sacar el resto entre el número y lo que valga este valor. En este caso, acuérdense que estos valores que tenemos aquí se van a ir generando por la variable i. Entonces cada uno de los valores va a representar por la letra i, por la variable i. Entonces, este es el número, le saco el módulo ¿con qué? Con i. Si ese resultado del resto es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que es un divisor. O sea, si el resto es 0 quiere decir que es un divisor.
Por tanto, ¿qué pasó? La bandera se tendría que apagar y tomar un valor de falso. O sea, si encuentro un divisor, por ejemplo aquí el 2 lo divide al 4, sí, listo, la bandera se apaga. Por tanto, aquí bandera se apaga. Pero ¿qué pasa si no es un divisor? Por ejemplo, probemos aquí, 5 dividido entre 2, ¿el resto da 0? No, no da 0. ¿Qué hago? Paso al siguiente número. Entonces el i se incrementa en 1, ya no vale 2, vale 3. Entonces para esta siguiente vamos a poner ahí, le voy a asignar un valor de i más 1, que se vaya incrementando el i. De esta forma, este algoritmo lo que hace es determinar si el número n es primo o no es primo. Bien, ¿dónde queda el resultado? En la variable band. Por tanto, después lo que vamos a hacer es preguntar si la variable bandera, band, es igual a verdadero. Si es igual a verdadero, entonces ¿qué pasa? ¿Era primo o no era primo? Si era primo, ¿que no? Bien, pero acá me pide, che, contame los números que sean primos. Por tanto, voy a crear dos contadores. Contador primo, le asigno un valor de 0, y contador no primo, le asigno un valor de 0. Por tanto, aquí, si yo para verdadero era cuando la bandera estaba arriba, entonces para mí era primo. Por tanto, aquí tendría que hacer la acción de contar. Contador primo. Le asigno contador primo más un valor de 1. Pero ¿qué pasa si no es verdadero? Obvio que va a ser falso, ¿que no? Por tanto, aquí incrementamos el otro contador, contador de no primos. Contador de no primos más 1. Bien, se van a contar tanto los que sean primo o no primo. Bien, pero ¿qué pasa con el 0 y el 1? El número 0 y el número 1, ¿son primos o no son primos? Vamos a buscar en internet. Si un número no es primo, diremos que es compuesto. El 0 y el 1 son especiales, que no se consideran primos ni compuestos, o sea, no son primos ni compuestos. Veamos la tablita aquí de primos, ¿sí? En internet, ¿sí? La buscan. Aquí tenemos, ¿sí? Vieron, el 0 y el 1 no son primos. Todos los números que están en blanco son primos. Bien, no se consideran primos, por tanto no serían primos. Entonces aquí, fíjense, si él ingresa un 1 como valor, bandera va a ser verdadero, ¿sí? Pero el i vale 2. 2 es menor al 1, falso. Esto no se ejecuta y viene directamente. ¿Bandera es igual a verdadero? Sí, porque estaba en verdadero, nunca cambió de valor. Contarlo como primo. Y no, el 1 no es primo, según lo que leímos recién, ¿o no? Por tanto, este algoritmo hasta ahí estaría un poquito que le faltaría, ¿sí? Pero igual está bien. Sí consideraríamos un caso ideal, ¿no? Que no ingrese el 0 y el 1. Pero en este caso nos pide el 0 y el 1 también. Cuando ingresa un 0 y un 1 no, el algoritmo se termina. Por tanto, esto lo vamos a cortar un ratito y vamos a preguntar. Vamos a preguntar si, primero, esa variable n, ¿cómo tiene que ser? Si es mayor a 1, o sea que no tome el valor del 1, podría ser una de las condiciones, recién haga esto, lo que habíamos hecho, ¿sí? O sea, si la variable n es mayor al 1, o sea, puede ser 2, ¿sí? En adelante, considerando que la n sea una variable entera, si es mayor a 1, entonces recién que se haga el cálculo. Pero si no, obvio que no es mayor a 1, por tanto no lo puedo contar como... no se puede considerar primo. Entonces lo tendría que contar, aquí tendría que hacer un si no y contarlo como no primo. Por tanto aquí también tendría que poner un contador de no primos. Pero aquí acuérdense que el 0 y el 1 nada más. Entonces, si el n es... ¿Cómo tendríamos que poner? Si el n es distinta de 0, o el n es distinta de 1, podríamos poner... Acá solamente van a entrar los valores que sean distintos de 0 y de 1. Para este lado, obvio que van a entrar los valores que sean iguales a 0 o a 1, digo. Entonces aquí se lo vas a contar. Bien. Si es distinto de 0 o distinto de 1, yo sé que tranquilamente puede ser cualquier otro número, partiendo del 2. Bien, acá lo vamos a poner así, miren. Primero, a ver, tomemos una idea. ¿Cómo tiene que ser el valor de n primero? Yo sé que el 0 y el 1 no son primos. Bien, entonces yo voy a decir primero que el n, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Vamos a considerar solamente para los números positivos. Y a la vez que la n sea distinto de un valor de 0 y n sea distinto de un valor de 1.
Si cumple estas tres condiciones simultáneamente, quiere decir que es un número positivo, es distinto de 0 y distinto de 1. Bien, entonces aquí lo va a contar como un número no primo. En caso que no cumpla esta condición, o sea que sea positivo, distinto de 0 y distinto de 1, obvio que lo va a contar como no primo. Bien, porque si según la tableta que vimos o lo buscamos, eso no era primo. ¿Sí? No era primo cuando era un 0 y cuando era un 1. Sí, y acá estamos haciendo una salvedad prácticamente para que sean solamente números positivos. ¿Sí? Y ahí está. Y este algoritmo va a terminar cuando él ingrese ya sea un 0 o un 1. Y al final mostramos la cantidad. Escribir la cantidad de primos es 2 puntos y mostramos la variable con primos. Hacemos lo mismo, copiamos y ahora mostramos la de no primos. Sería el otro contador. Bien, ¿se entiende por qué pongo que n sea mayor a 0? Porque si veamos en la tablita, a ver, buscamos otra. Aquí tomamos esta, fíjense. El número tiene que ser mayor a 0, por ejemplo, si queremos tomar los números. Y el 0 y el 1 no estarían contemplados. Por eso es lo que yo pongo, que el n primero tiene que ser positivo. ¿Sí? El n tiene que ser positivo. Y el n tiene que ser distinto de un valor de 0 y a la vez tiene que ser distinto de un valor de 1. O sea, no tiene que ser ninguno de los dos. Se cumplen los 3, quiere decir que es cualquier otro número, que es quién sigue al 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así. Y eso no va a servir para validar. Y acá tenemos, si la bandera sigue siendo verdadero, acuérdense, va a ser primo. Si no, no va a ser primo. Acuérdense, si esto no se llega a llegar a cumplir, obvio también pongo un contador de no primo, o sea, aquí también lo cuento. De forma de contar, si fuera un número negativo o un número 0 o 1, lo podría contar como no primo. ¿Sí? O también se hubiera podido poner esto si es mayor a 1, n es mayor a 1 y listo, digamos. Con que sea n mayor a 1 quiere decir que puede ser el 2, el 3, y ya está. Sí, ustedes vean cómo lo arman ahí. Pero se entiende más o menos la idea, ¿no? Ahora, vamos a ejecutar esto. A ver, ingrese un número. Yo voy a ingresar en este caso el 5. El 5 sí es primo. Vamos a ingresar ahora un 4. Y vamos a ingresar ahora un 1. ¿Sí? Se terminó. La cantidad de primo es 1. El 5 era primo. De no primos, el 4 no era primo. Y el 1 tampoco por ser considerado por la regla. ¿Sí? Cuando él ingresa a un 0 o un 1 se termina. Vamos a hacer esto en prueba de escritorio. Bien, aquí vamos a abrir. Vamos a dejar esto acá abajo. Y ahí se anota. Ahí está. Bien, vamos a escribir todas las variables. Contador no primo, contador primo, cont primo. Otra variable que tenemos, cont no primo. ¿Qué más variable tenemos? La variable n, que sería el número que ingresa el usuario. Una condición. La variable band, que la asigno verdadero, por tanto esta es una variable band. La variable i, que acuérdense que todo número va a empezar comparando, dividiendo por 2, entonces i vale 2 al principio. Acá hay una condición, otra condición, van le asigna falso, sí, pero van ya está puesta como variable, el i se incrementa, el i ya está, sí, el i también ya está puesta, aquí incrementa los contadores, acá hay condición, acá muestra los valores de las variables. Vamos a ver las condiciones, ¿qué condiciones tenemos? Tenemos esta, la del sí, la copiamos, ahí está. Otra condición, la del mientras, que sería toda esta condición. Tenemos esta condición del sí. Esta, acuérdense, pregunta si es un divisor o no. Esto pregunta si un número sigue siendo primo y si los valores con los que quiero dividir son menores al número n, o sea que no se haya pasado de este valor. El i esté dentro de este rango de números. Sí, a ver. Bien, ahí tenemos otra condición. Aquí tenemos si bandera igual a verdadero. Bueno, esto también lo copiamos. Lo vamos a pegar aquí. Ahí está. Creo que no hay ninguna otra. Ah, bien, las condiciones. Que n sea igual a 0 o igual a 1. Bien, lo podemos copiar aquí. Bien, esta es un poquito más larga. Bien, vamos a ordenar esto. Bandera, n. Estamos un poquito más grande las condiciones.
para que lo puedan ver. Ahí está. Aquí tenemos las variables. Si tenemos pinta de color amarillo y estas son las condiciones, lo vamos a pintar de distinto color. Bien, acá tenemos esta condición, la vamos a poner de otro color. Esta le vamos a poner así de esa. Ahí está, se ven las condiciones. Ahora, empecemos. A ver, ¿dónde tenemos nuestro algoritmo? Aquí. Bien. Primero dice que los contadores van en 0. Ah, bueno, Cristian pone los contadores en 0. Ahí está. Con primo, no primo van en 0, porque no hay nada. Luego ingresa un valor de n. n en este caso va a ser el 5. Vale 5 al principio. Listo. N es mayor a 0. Vamos a la primera condición de este sí. N es mayor a 0. ¿Dónde está esta condición? La tenemos aquí. N es mayor a 0. N, ¿cuánto vale? 5. Es mayor a 0, verdadero, pero hay un i. Vamos de N es distinto de 0. Sí, verdadero, es 5 es distinto de 0. Es distinto de 1, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Todo es verdadero. Por tanto, entra a este sí. Bien, dice a bandera, asignale verdadero. Bueno, ahí asignale 2. Bueno, ahí está. Mientras, vamos a hacer la pregunta. Aquí hay mientras y es la condición. La condición tiene que ser verdadera para que entre. Bandera es igual a verdadero. ¿Dónde está esa condición? Es esta. ¿Bandera es igual a verdadero? Sí. I es menor a n. I, que vale 2, es menor a n. Verdadero. Todo es verdadero. Ingresa. Vamos a preguntar aquí. Si n le saco el módulo con i. Vamos a esta condición. N módulo con i, ¿cuánto me da el resto? Entre 5 y 2. Me da un resto de 1. 1 es igual a 0. ¿Verdadero o falso? El resto me da igual a 1. Entre n y me da 1. 1 es igual a 0. Falso. Viene por aquí, dice. Entonces esto tiene que ser falso. La condición es falsa. Al i incrementarle el 1. Bien, ya no va a ser 2, va a ser 3. Bien, estaríamos generando el siguiente valor. Fíjense, el i ahora vale 2, 3. Vamos a probar ahora si el 3 lo divide al número que ingresó el usuario. Pero primero pregunta de vuelta. ¿El número sigue siendo primo? O sea, ¿la bandera sigue siendo verdadero? Vamos a ver cuánto vale bandera. ¿Verdadero? ¿Sigue siendo verdadero? Sí. El i es menor al n, el i vale 3. ¿Es menor al n? Bien, no se pasó. Entonces, verdadero. Ingresamos de vuelta. Ahora sacamos el resto entre n y la variable i. El resto entre 5 y 3 me da seguro un resto de 2. ¿Sí? ¿Es igual a 0? No. Por tanto, incrementa la variable i. Ahora va a valer 4. Bien, esta condición me olvidé poner. Esta va a ser falso. Fin, mientras vuelve. ¿Bandera es igual a verdadero? Veamos, bandera, sí, sigue siendo verdadero. ¿El i es menor al n? Sí, también sigue siendo menor al n. Fíjense que el i ahora toma el 4, ¿sí? Para preguntas por el 4. Entonces es verdadero. Ingresamos. Y aquí sacamos el módulo entre n y i. N vale 5, el i vale 4. El resto me da 1. 1 es igual a 0. ¿Verdadero o falso? Falso. El i se incrementa en un valor de 1. Llega a 5. Bien, fíjense, llegó hasta aquí, hasta el tope. Vuelve. ¿Bandera sigue siendo verdadero? Sí. Pero i es menor a n. I es menor a esto. Falso. Como esto es falso, se termina ahí. Bien aquí. Sí. ¿Bandera es igual a verdadero? Sí, verdadero. Sí tiene todavía el valor de verdadero. Contalo como primo. Con primo, asignale con primo más 1. Bien, con primo ya no vale 0, vale 1. Bien, yo tengo un primo. El 5, entonces el número 5 era primo. Ya tengo un primo. Ahora viene aquí, esto no se ejecuta y pregunta, n que ingresó era igual a 0 o igual a 1. ¿Igual a 0? No, falso. ¿Igual a 1? No, falso. O falso o falso, toda la condición me da falsa. Vuelve a repetir. Ingreso un número, ahora va a ser 4, el n vale 4. Preguntamos, ¿es positivo? ¿Es mayor a 0? Sí, ¿no? El 4 es mayor a 0. Es distinto de 0 y distinto de 1, verdadero, 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 verdadero. Todo como ahí ilógico. Entonces todo es verdadero. Ingresamos banderas, le asigno verdadero. Al i le asigno 2. Fíjense, ahora ya va a tomar el i un valor de 2. ¿Sí? Fíjense, antes valía 5, ahora volver a su valor inicial que era 2. ¿Para qué? Para obtener los números siguientes. Los números entre medios. Siempre empiecen 2, que no, para cada número que se ingresa. Por tanto, por eso se vuelve a 2.
Preguntamos, ¿bandera igual a verdadero y el i es menor a n? ¿Bandera igual a verdadero? Sí. ¿El i es menor al n? ¿Es menor al n? Sí, verdadero. Ingresa. Preguntamos, el módulo entre n y 5. N y i, ¿sí? Y la variable i. El módulo, ¿cuánto me da el resto entre 4 y 2? 0. 0 igual a 0, verdadero. ¿Dónde estaba esa condición? Que calculaba el módulo aquí. Verdadero. Bien, está verdadero. ¿Qué pasa aquí? A bandera asignale falso. Dice, bien, ahora vale falso. Termina fin mientras. Vuelvo a repetir. ¿Bandera igual a verdadero? ¿Bandera igual a verdadero? No, falso. El i lógico dice necesito verdadero y verdadero. Con un falso ya es suficiente para decir que toda la condición es falsa. Por tanto, ya no entra este mientras. Determinamos. ¿Bandera era igual a verdadero o no? No, bandera tiene falso. Por tanto, esto va a ser falso. O sea, no va a entrar a contar como primo, sino viene por el signo y dice contarlo como no primo. Bien, al contador incrementarle en 1. Entonces el 4, ¿qué pasó? El 4 no es primo. ¿Por qué? Porque encontró un divisor. ¿Cuál era el divisor? El 2. El 2 lo divide al 4. Entonces hay un divisor aparte de los números por los cuales es divisible, tanto por el 1 y por el 4. El 2 también es otro divisor. Con que encuentre otro divisor, el número deja de ser primo. Por tanto, fíjense, el valor de la bandera tiene falso. Cuando sea falso, obvio con este sí, yo determino. Si es falso, obvio que no es primo. ¿Sí? Si el valor de la bandera es verdadero, entonces sí era primo. Bien, se contó como no primo, termina n igual a 0 o igual a 1, no era un 4. Por tanto, la condición es falsa y vuelve a una nueva repetición del repetir. N ingresa, por ejemplo, un 1, ahora en n ingresa un 1. ¿N es mayor a 0? No, falso. ¿Sí? Acuérdense que tiene i lógico, por tanto, todo tiene que ser verdadero, pero aquí ya el n no es mayor a 0. El n sí es mayor a 0. 1 es mayor a 0, verdadero. El n es distinto de 0, verdadero, porque es un 1. ¿Es distinto de 1? No, falso, porque es el 1. Verdadero, verdadero. Y falso, con que haya un falso, todo es falso en el i. Entonces no entra por esto, sino viene por el otro camino, por el signo, y lo cuenta como no primo. Contador no primo lo incrementas en 1. Ahora vale 2. Bien, termina y dice, n es igual a 0, esto es igual a 0, ¿verdadero o falso? Falso, vamos a comprobar la siguiente, o hay un no lógico, necesito un verdadero en cualquiera de los dos lados, o en los dos lados simultáneamente, n es igual a 1, sí, ¿no? Verdadero, por tanto, la condición de este hasta que es verdadera. Se termina y muestra la variable con primo y con no primo. ¿Cuánto vale con primo y con no primo? Sí, vamos a pintarlo aquí. Ahí está, estos son los valores. De primo hay 1, no primo hay 2. Y está bien, coincide con esto que ustedes han ejecutado. Bueno, hicimos bien prácticamente la prueba de escritorio. Se fueron dando cuenta cuál es el valor de i al final. 2. Valor de bandera, falso al final. Valor de n, el último valor ingresado, que sería 1. Bien chicos, ¿se entendió más o menos? Y en este caso, acuérdense, nosotros preguntamos que el n que no sea 0 ni 1, porque yo lo considero como no primo directamente. ¿Sí? ¿Para qué voy a estar haciendo todo este cálculo de buscar un divisor si el 0 y el 1 para mí no era primo? ¿Sí? Aquí solamente va a entrar cuando el número sea mayor a 1, o sea, pónganle que sea un 2, un 3, un 4, un 5, y ahí lo va a empezar a analizar si es primo o no es primo, si encuentra un divisor. Luego esto determina si es primo o no es primo. También podemos mostrar un cartelito, el número es primo. Sí, pónganle, si escribo aquí, escribir es primo si quieren. Ahí está. Y fíjense que en la ejecución va a salir el número es primo. ¿Sí? No hay problema, pero se entiende más o menos cómo funciona el primo. N representa el número. Y bueno, el algoritmo es parecido para todos. Bien chicos, con esto ya terminamos. ¿Sí? Espero les haya servido, practiquen y bueno, suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video y espero les haya servido, practiquen y bueno, nos vemos.